El día de hoy vamos a hablar acerca de Vincent Van Gogh. Los integrantes del grupo son Argandoña Alvarado Tracy, Chávez Ayala Claudia, Paz Morales Diego, Sologoren Baraybar Yanel, Vega Gutiérrez Ítala y quien les habla Obregón González Alexandra. Como primer punto, tenemos la introducción del diagnóstico final. Como ya lo había mencionado anteriormente, hablaremos sobre Vincent Van Gogh, el cual deducimos que él tiene un trastorno límite de personalidad, el cual está caracterizado por patrones prolongados de emociones inestables, comportamientos y relaciones interpersonales inestables, causando así un manejo no adecuado de las emociones y del comportamiento. Este tipo de experiencias se viven internamente y por tal obligan a que no tengan una buena relación con las demás personas. Al contrario, las emociones son impulsivas y caóticas. El holandés Vincent Van Gogh tenía un trastorno bipolar o un síndrome de personalidad limítrofe, pero sin duda fue una mezcla de factores que lo llevó a que él se pueda cortar la oreja y suicidarse. Según el CIE-10, ¿no? El cual se encuentra en el eje F60, los trastornos específicos de la personalidad. Ahí pudimos ver algunos criterios y el que más resaltamos fue el número 1, el cual nos dice que tiene actitudes y comportamientos marcadamente faltos de armonía que afectan por lo general a varios aspectos de la personalidad, por ejemplo, afectividad, excitabilidad, control de impulsos, etc. Se sabe que en el año 1988, Van Gogh, luego de terminar su amistad con Gauguin, tomó la decisión de cortarse la oreja. Asimismo, Tilborn comenta que desde ese hecho los episodios se volvieron más frecuentes en él, ¿no? Y bueno, pudimos evidenciar también que el 29 de julio de 1890 todo empeoró y con 37 años de edad Vincent Van Gogh se disparó con un revólver en el pecho. Mencionado ya en párrafos anteriores los criterios, vemos que Van Gogh cumple con todos los requisitos y por tal concluimos en un diagnóstico de TLP. En esta oportunidad les quiero hablar un poco sobre la biografía de Van Gogh. Él nació el 30 de marzo del año 1853 en Holanda. Fue el hijo de un pastor criado en una atmósfera religiosa, cristiana y muy refinada. Vicente emocionalmente no tenía confianza en sí mismo, pero ya para el año 1860 y 1880 él decidió finalmente ser artista. Para entonces, Van había tenido dos amores inadecuados y muy infelices, y también había trabajado sin éxito como empleado en una librería como vendedor de artes, y fue despedido con el tiempo por exceso de celo. Luego Van se quedó en Bélgica para estudiar el arte, dedicado para dar felicidad y creando belleza. Las obras del periodo temprano en Holanda, sus pinturas de Van fueron de género muy iluminadas. Pero ya para vísperas de Navidad, del año 1888, Vicente se había cortado la oreja después de una fuerte discusión con Paul Gauguin, a quien él admiraba bastante. Después de este incidente, marcó profundamente al artista holandés, a Vicente. Su condición psicológica se empezó a deteriorar en un año y medio, y luego pues se suicidó de un disparo. Y esta anécdota fue terrible, que hasta el día de hoy se ha convertido en un símbolo del lado oscuro del pintor, quien poseía un talento tan desbordante como también su fragilidad mental. Profesor, mi nombre es Ana Chávez y yo voy a hablar un poco sobre lo que es la hipótesis diagnóstica y el plan de evaluación del caso de Van Gogh. Bueno, para el caso de Van Gogh, cientos de médicos y psiquiatras han tratado de definir sus condiciones médicas durante muchos años. Y los siguientes son algunos de los diagnósticos mentales y físicos más probables, ¿no? La hipótesis de una esquizofrenia. Esta hipótesis fue favorecida
sobre todo en el 1920, pero más tarde se dejó de sostener seriamente. De todas maneras, el mismo Jasper escribió respecto a este análisis personal de su obra, diciendo que él creía que sus observaciones eran muy pobres porque le faltaba formación artística y científica y le resultaba doloroso que no pudiera realizar por falta de material suficiente una investigación que le parecía en ese entonces muy esencial. En su consideración final, él reconoció que el hecho de haber mantenido totalmente la capacidad crítica de la disciplina, a pesar de unos ataques psicóticos tan violentos, no era usual en la esquizofrenia, pero era posible. También tenemos a Gastalt, quien decía que Vincent mostraba la mayor parte de los signos de la epilepsia psicomotora en los periodos de crisis y entre sus crisis. Ese trastorno era causado por lesión de una porción anterointerna del lóbulo temporal y de sus estructuras rinencefálicas cercanas. Vincent tenía epilepsia no convulsiva, con episodios de alucinación y confusión. También mostraba algunos síntomas como explosiones súbitas, crisis psicomotores, cambios de carácter, alucinaciones auditivas y visuales, ataques no justificados. También había agresividad antes y después de sus crisis, invasión de ideas místicas, cambios de afectos, conducta y también cambios de personalidad. Una gran mayoría de los epilépticos psicomotores mostraban síntomas entre las crisis y más de la mitad parecían esquizofrénicos. Van Gogh, por su parte, mostraba estados confusionales duraderos, episodios repentinos de pánico y de ansiedad y trastorno de carácter y conducta. También se consideró el trastorno bipolar. Vincent Van Gogh durante parte de su vida sufrió una enfermedad maníaco-depresiva. Este trastorno bipolar iba acompañado de alucinaciones, tanto de voces como de visiones, y de una epilepsia psicomotora caracterizada por un estado de confusión y amnesia. Pero durante la irrupción de la psicosis, su capacidad creadora se desarrolló tanto cuantitativamente como cualitativamente. Bueno, hablando del diagnóstico diferencial, podemos contar con dos características del comportamiento de Van Gogh. Una de ellas eran los patrones prolongados de emociones inestables y adicionalmente las relaciones interpersonales que también eran inestables. También podemos trazar un posible diagnóstico sobre el trastorno bipolar que afectaba al pintor holandés. Adicionalmente, de acuerdo con el DSM-4, se puede ver algunos episodios de psicóticos que parecían ser de naturaleza reactiva, porque se sucedieron en situaciones complicadas para el pintor, algo estresantes también, porque le costaba llevar el rol de padre, su matrimonio fue complicado y la relación con su novia también. Según Dietrich, uno de cada de estos acontecimientos se acompañó a un estado psicótico reversible, lo cual afectó mucho al pintor. También se diría que Van Gogh podría padecer de un trastorno límite de personalidad, lo cual lo llevó a situaciones maníacas depresivas. Buenas tardes, profesor. En este caso lo saluda Diego Ángelo Paz Morales. Yo le voy a hablar sobre la impresión diagnóstica. Según el caso de Van Gogh, es posible asegurar que aún más las características sintomáticas presentadas hasta ahora, reconstruidas a través de sus informes, los de su hermano y sus amigos, por medio de las relevantes informaciones que surgen de los juicios del Dr. Peyron. Una de ellas es: la enfermedad apareció abruptamente, estaba acompañada de alucinaciones acústicas y ópticas que angustiaban fuertemente al paciente. El paciente solo tenía un recuerdo muy vago en los episodios agudos, lo que apoya el síntoma de una perturbación de la conciencia en el sentido de una desorientación que el mismo Vincent observó y describió. Durante su estadía en Saint-Rémy, Vincent sufrió varios nuevos episodios de su enfermedad, con una duración de una semana o a 2 meses, caracterizadas por una angustia terrible y que llevaban repetidos intentos de suicidio con colores o petróleo. Durante los intervalos de la enfermedad, Vincent estaba totalmente sano y con capacidad de trabajo. El diagnóstico del alta decía sanación. La sintomatología de la enfermedad de Vincent era multiforme y cambiante. En el primer plano de las fases agudas había estados de excitación afectiva que aparecían y desaparecían rápidamente.
en instantes a los que se unían pensamientos delirantes, religiosos y filosóficos, junto con alucinaciones acústicas bajo la forma de voces, alucinaciones ópticas y probablemente también temores a verse envenenado. Vincent sufría de perturbaciones del sueño y del síntoma conductor que aparecían continuamente. Era la angustia que también en los estados de agotamiento postremisionales se manifiesta como temor a una recaída. También hay indicios inequívocos que hablan a favor del polo contrario, la felicidad, o sea, el entusiasmo durante las fases agudas. El mismo Van Gogh describió repetidas veces durante los estados de excitación como desorientado. El vago recuerdo de las psicosis agudas indica ligeras perturbaciones de la conciencia. En cambio, la tristeza y la falta de voluntad se presentaban solo fuera de las fases de la excitación psicótica. Gracias. Plan de tratamiento. Vincent tenía ideas paranoides con respecto a sus amigos y también síntomas positivos. Van Gogh tuvo una lesión temporolímbica precoz y necesitaba beber para abstener y calmar su tumultuosa vida interior. Y cuando bebía aparecían anomalías emocionales. Y al momento de abstenerse, esto le producía convulsiones. Los enfoques terapéuticos que son beneficiosos para el plan de tratamiento bipolar incluyen la psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal y terapia familiar. Y la importancia de este tratamiento psicológico en el trastorno bipolar es que se incluya el abordaje farmacológico y el uso de la psicoterapia. Es importante por estos motivos. Aporta una psicoeducación sobre los síntomas, reciben información sobre lo que va a pasar, promueve la adherencia al tratamiento, ya estando más conscientes sobre lo que va a pasar, se adhieren a este tratamiento y lo puedan saber llevar. Identifican sus problemas comórbidos y también disminuye el sentimiento de estigma y la baja autoestima que implica el diagnóstico de la enfermedad.